que deja al mercado seguir su curso se asienta sobre principios liberales, ¿no? La única preocupación son las libertades económicas, como dice Foucault. Son las libertades económicas las que le volvieron visible al liberalismo otro tipo de libertades. Bueno, les decía que la unidad 7, digamos, tiene, por lo menos para el arranque, muchos puntos de continuidad con lo que estuvimos viendo, porque, voy a poner el PowerPoint antes de olvidarme. No sé si se está viendo, me parece que hice mal. No, Lali, no se está viendo. Tenía que apretar otro botón, esperen. Bueno, no, les voy contando mientras encuentro lo que tengo que hacer. No, la idea es, en la unidad 7, entrar a través del problema del gobierno en un sentido amplio a problemas muy distintos, ¿no? Gobierno de la vida, gobierno de los cuerpos, gobierno del sistema, gobierno de las instituciones. Entonces, no, esperen, tampoco es esto. Ahí está, creo que ahí estamos. Entonces, bueno, dado que arrancamos con, en la parte anterior de la clase, trabajamos en la relación entre Estado y mercado, me parecía que, bueno, había muchos puntos sobre la cuestión del gobierno, el gobierno del Estado, que se podían, digamos, retomar con respecto a lo que ya estuvimos viendo y, bueno, ir avanzando un poco con la unidad 7, teniendo en cuenta que perdimos un par de clases que no estaban previstas y que no sé si en octubre con la nueva mesa de examen vamos también a perder alguna clase más. Y bueno, en relación a la relación, justamente, valga la redundancia, el vínculo entre Estado y gobierno, me interesaba retomar una idea de Foucault que tiene que ver con algo que ya planteamos, ¿no? Que es que en realidad el Estado es una forma de gobernar, que el problema de Occidente es el problema del gobierno. De hecho, después lo vamos a ver cómo plantea la cuestión de la gubernamentalidad. Pero que en todo caso, en el marco de ese problema del gobierno, no entendido como conducción de conductas, como poner límites al campo de las acciones humanas, el Estado es una pieza más. Dice, después de todo, tal vez el Estado no sea más que una realidad compuesta y una abstracción mistificada, cuya importancia es mucho más reducida de lo que se supone. En realidad, no sé si es tan reducida la importancia del Estado, pero sin duda es el resultado de una contingencia histórica, ¿no? Entre la confluencia, ¿no?, de unas determinadas necesidades que impone el escenario político a la hora de establecer controles sobre las conductas y, digamos, los materiales institucionales disponibles, ¿no? Vieron que hay muchas formas de priorizar la emergencia del Estado. Si nosotros tomamos el clásico enfoque weberiano, para Weber, digamos, ya con las monarquías absolutas se empieza a perfilar la institución moderna del Estado. Pero bueno, digamos, y podemos conservar este análisis weberiano, pero habría que reinsertarlo, ¿no?, en el esquema Foucaultiano para pensar de qué manera, digamos, eso que se venía gestando desde la consolidación de las monarquías absolutas, se convierte en un determinado momento en una pieza clave para establecer límites al campo de las acciones posibles de hombres y mujeres. Y por lo tanto, se produce esto que decíamos antes, ¿no? Una estatización de gubernamentalidades disponibles, una incorporación, una monopolización, incluso si ustedes quieren, dentro de la institución estatal, de estrategias de control que antes, digamos, circulaban entre otros actores de la sociedad. El planteo de Foucault lo que intenta hacer es, como dice él en Seguridad, Territorio y Población, digamos, desarmar esa imagen del monstruo frío, que es una figura que aparece en Nietzsche, en Así habló Zaratustra. Dice, el Estado es un monstruo frío, tanto más frío cuando te dice el Estado, digamos, la figura del pueblo somos todos, ¿no? Y entonces, bueno, la figura del monstruo frío, en muchos enfoques, digamos, anarquistas, marxistas incluso,
liberales, neoliberales, es como la síntesis de todas las formas de opresión, ¿no? Digamos, en el Estado se condensan todas las herramientas que, digamos, potencialmente podrían devenir totalitarias, ¿no? Y por otra parte, también, digamos, aún si pensamos en la relación con la economía, como decíamos antes, como articulador de las relaciones económicas, aún, digamos, siendo, como decía Marx, el gendarme de los intereses de la burguesía, digamos, se confía, digamos, en que en la figura del Estado se concentra en unas funciones, digamos, una capacidad de potenciar las fuerzas productivas que, digamos, superarían cualquier otra instancia de organización dispersa en la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado ha sido el blanco de muchos ataques. De hecho, Foucault, cuando trabaja en El sujeto y el poder, no sé si se acuerdan, el nuevo tipo de luchas que surge, bueno, en el momento, digamos, a partir de los 70, post mayo del 68, ¿no? Que son dominantes en el momento en que él escribe, que es 1982, 1983, dice, bueno, antes las luchas siempre eran, las luchas focales, dice, siempre eran como transitorias o pasos intermedios frente a un gran objetivo que era, por ejemplo, capturar el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque se planteaba que tomar el Estado era la forma, digamos, o bien de eliminar todas las formas de opresión, digamos, suprimimos el Estado, suprimimos todas las formas de opresión, o bien controlando el Estado se accedía, digamos, a una pieza clave para modificar determinadas relaciones de fuerzas existentes en la sociedad, ¿no? El Estado era la posición privilegiada desde la cual se podía transformar el orden socioeconómico. La preocupación de Foucault pasa por otro lado. Por un lado, por esto que decíamos antes, ¿no? Digamos, el problema de cuando el Estado, digamos, se convierte, en tanto como dice el peripecia de la gubernamentalidad, se convierte en una pieza clave para gobernar, que además va de la mano de otra cuestión muy importante que está planteada en seguridad, territorio y población, que es cuando el Estado entra en el cálculo de las acciones que llevan adelante hombres y mujeres, digamos. Cuando uno quiere estudiar la centralidad que adquiere el Estado en esta estrategia gubernamental, no solo tiene que pensar el momento histórico, el escenario histórico en el cual confluyen en la institución estatal una serie de estrategias de control, de gobierno, tecnologías gubernamentales diversas, ¿no? Que antes a lo mejor estaban dispersas en la sociedad y que en un momento dado empieza a concentrar el Estado, sino además cuando el Estado entra en el cálculo de las acciones individuales, ¿no? Porque ahí entonces tendríamos un Estado efectivamente, diríamos, exitoso en términos de definir estrategias gubernamentales. El Estado bien podría, en un momento dado, empezar a concentrar atribuciones y, sin embargo, todavía no ingresar al cálculo de las prácticas meditadas, le dice Foucault. ¿No? Si el Estado no entra al cálculo de las prácticas meditadas de hombres y mujeres, quiere decir que todavía no se ha convertido socialmente, ¿no? En una pieza clave de la gubernamentalidad. A lo mejor en términos institucionales avanzó, pero todavía le faltaría esa vuelta de tuerca que sería ingresar al cálculo de las prácticas meditadas de hombres y mujeres, ¿no es cierto? En ese sentido, digamos, si nosotros pensamos cómo analiza Foucault el poder, que lo piensa, digamos, como un mecanismo, digamos, una acción que condiciona otra acción y que se mueve, digamos, en la lógica de el formato acción y resistencia, ¿no? La cuestión, digamos, política digamos, por antonomasia sería para Foucault cómo esta oposición entre acción y resistencia se despliega en torno al problema del gobierno. Digamos. Cómo acción y resistencia operan frente al problema del gobierno entendido como un modo de ponerle límites al campo de las acciones humanas que procede a través de la conducción de conductas. Esa sería digamos, la definición más abarcadora que podríamos
dar de gobierno en la perspectiva Foucaultiana, ¿no? Ustedes, en este punto, fíjense que marcamos una diferencia, después vamos a ver cómo las volvemos a juntar, cuando en la ciencia política canónica se habla de gobierno del Estado, y por lo tanto se habla de el diseño y el manejo de esas instituciones a través de las cuales toma cuerpo el Estado, a través de cuyo control justamente podemos darle una cierta orientación estratégica a la maquinaria estatal, ¿no? Acá el gobierno es un concepto más amplio en el cual ingresa el problema del Estado, por lo que decíamos antes, ¿no? Si de lo que se trata es de ponerle límites al campo de acciones posibles para hombres y mujeres, evidentemente hay un momento en la historia de Occidente en el que el Estado va a cumplir un rol fundamental, y esa forma, digamos, de poner límites al campo de las acciones posibles pasa por la conducción de conductas, ¿no? Sobre todo, digamos, desde los albores de la modernidad. No se gobierna de cualquier manera, o por lo menos, digamos, en Occidente a Foucault lo que le interesa plantear es cómo hay un determinado momento en que no se gobierna de cualquier manera, sino que se gobierna conduciendo conductas, se gobierna con una forma de poder, dice Foucault en El gobierno de sí y de los otros, que va del sí mismo al sí mismo. Y esta forma de gobierno, que procede con la conducción de conductas y que genera una fuerza, digamos, que el individuo se aplica sobre sí mismo, una autoconstricción que el individuo se aplica sobre sí mismo, es, en algún sentido, la condición necesaria para que funcione efectivamente el principio de la frugalidad gubernamental del liberalismo. Para que se pueda aspirar a gobernar lo menos posible, tienen que haberse desarrollado esas tecnologías a través de las cuales el límite al campo de las acciones posibles se pone conduciendo, digamos, por el procedimiento de conducción de conductas, que implica hacer que los individuos desarrollen una forma de poder que va del sí mismo a sí mismo, que ellos mismos se aplican sobre sí, ¿no? Y eso vuelve, digamos, innecesaria o ofrece la posibilidad de prescindir de las intervenciones más directas del gobierno. Obviamente son muchas las formas a través de las cuales el Estado puede haber orientado las conductas, ¿no? Digo, desde la ley, la sanción y el castigo, que es el modelo más clásico. La competencia económica también es una forma de orientar las conductas. ¿Se acuerdan que la otra vez también tomando la cuestión de la cultura política, tomábamos la frase de Weber en La ética protestante, cuando dice: el sistema, a través de la competencia, genera los sujetos que necesitan. Bueno, el sistema económico, a través de la competencia, va, digamos, produciendo los sujetos que necesita, porque, digamos, en el fracaso de aquellos que no se ajustan a lo que requiere el sistema, bueno, los individuos van modelando su propia, digamos, sus conductas, sus acciones, incluso van trabajando sobre su propia subjetividad, de modo de ajustarse, digamos, a lo que sería un esquema exitoso, ¿no? Y obviamente las pedagogías societarias diversas, más sutiles, ¿no? Escuela, moda, prensa, opinión pública. En este sentido, el Estado, digamos, en relación al gobierno, como les decía, forma parte de una compleja, digamos, maquinaria que tiene lugar en Occidente, que hace que, bueno, en algún momento esa peripecia de la gubernamentalidad que es el Estado empiece a funcionar en un rol central, ¿no? En un lugar clave. De hecho, para Foucault, digamos, el problema del gobierno ligado a la política está asociado a la estrategia del pastorado que desarrolla el cristianismo. De hecho, Foucault dice algo así como que, bueno, si uno se sitúa históricamente, siglos XVI, XVII, por un lado, había la discusión en torno al tema del gobierno admitía un montón de interlocutores
y entre esos interlocutores, digamos, la esfera política no era la prioritaria, digamos, el Estado, si quieren decirle, no sé si a eso le podríamos decir Estado, pero bueno, las instituciones políticas no tenían un rol dominante todavía sobre el resto de los interlocutores de ese debate, ¿no? Y de hecho, efectivamente, la iglesia, la pastoral cristiana, eran un elemento clave a la hora de gobernar, entendiendo gobernar, como esto que decíamos, conducir conductas. Y otra cuestión que tiene que ver con esto, ¿no?, de la multiplicidad de interlocutores que señala Foucault, es que al mismo tiempo se planteaba si era conveniente, y digo, lo cito casi textualmente, lastrar al soberano con las tareas de gobierno, esto es, con las tareas de conducción de conducta. Si no sería mejor, se discutía, dice Foucault, si no sería mejor, bueno, no cargar al soberano con estas tareas y, digamos, permitir que la conducción de conducta funcionara con esos otros múltiples actores que participaban del debate, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera va a permitir coagular gobierno y Estado? ¿Va a permitir que se estaticen, como decíamos antes, formas de gobierno? Bueno, Foucault lo situó históricamente en un escenario que él llama de rebeliones de contraconducta. Movimientos religiosos, reforma protestante, revueltas campesinas, bueno, hay todo un conglomerado de situaciones conflictivas entre el siglo XVI y el XVII que van a, digamos, inclinar la balanza para el lado de la necesidad de que, bueno, el Estado también se cargue con las tareas de conducir conductas, ¿no? Y lo va a hacer básicamente en la modernidad a través de tres, podríamos decir, estrategias, ¿no? Por un lado, la anatomopolítica o el gobierno del cuerpo, que ya un poco lo hemos visto, ¿no?, que tiene que ver justamente con las disciplinas, trabajar sobre el cuerpo individual, adiestrándolo en una lógica institucional que es la del poder de policía. Dice Foucault que no es el poder de policía como lo entendemos actualmente, sino es, ya hemos estado viendo, ¿no?, esas prácticas asociadas a las instituciones políticas de regulación de las, digamos, ordenamiento del espacio, regulación de las conductas, no sé, organizar el trazado de las ciudades, encauzar los ríos, decir cómo se diseñan las calles, penalizar la vagancia, por ejemplo, ¿no? Son todas prácticas que forman parte de la policía inscripta en esta lógica, digamos, de gobierno de los cuerpos, ¿no? La biopolítica, que surge un poco más tarde, dice Foucault, siglo XVIII, cuando se descubre, lo dice así irónicamente, ¿no?, la población como objeto sobre el que se descarga el gobierno político, ¿no? Digamos, la población es el cuerpo especie, el individuo especie, cuyos movimientos, digamos, pueden ser sometidos a esas formas de organización del saber que son las ciencias experimentales, que son las ciencias, digamos, de la cuantificación y la medición, ¿no? El cuerpo especie, es decir, la población, puede ser sometido a análisis de nacimiento, morbilidad, mortalidad, bueno, a los estudios que, digamos, que definen estándares de normalidad, digamos, que trabajan sobre la lógica de lo normal y lo patológico, ¿no es cierto? Entonces, la biopolítica define toda una serie de tecnologías que se estructuran sobre la posibilidad de medir y cuantificar los movimientos del individuo especie, que es la población, ¿no? Y se rigen por un principio, dice él, que es distinto al de la soberanía. La soberanía, el poder soberano, ¿en qué manifiesta, digamos, todo su potencial? En su capacidad, digamos, de exacción, dice Foucault. De exacción en el sentido de extraer de los súbditos dinero, tiempo, incluso la vida, ¿no? Y de hecho, las formas ceremoniales de exhibir la capacidad extrema del poder soberano son
las ejecuciones públicas, ¿no? Porque, bueno, ahí justamente quitándole la vida al súbdito que no obedece, se pone de manifiesto el potencial absoluto del poder soberano, ¿no? Y entonces dice Foucault, el poder soberano funciona con la lógica de hacer morir, dejar vivir. Mientras que la biopolítica se propone como objetivo, digamos, hacer vivir y dejar morir. ¿Por qué? Porque, digamos, intenta articular la potencia de lo viviente, en este caso lo viviente humano, ¿no?, a la maquinaria de funcionamiento de las tecnologías de poder. Y también aparecen todas las tecnologías de subjetivación, ¿no?, que son estas tecnologías eh, que intentan darle forma a los mecanismos de autorreconocimiento que los individuos se aplican a sí mismos, ¿no? Las prácticas del campo psi, la medicalización, el sistema escolar, ¿no?, que tienen que ver con esas lógicas del gobierno individualizante que Foucault comienza a analizar incluso cuando trabaja el poder pastoral de la Iglesia, ¿no? El poder pastoral de la Iglesia, como les decía antes, funciona sobre la articulación entre lo individualizante y lo, digamos, generalizante, ¿no? El individuo y lo común, la oveja y el rebaño, ¿no? Bueno, las tecnologías de subjetivación proceden de alguna manera con la lógica de un gobierno individualizante. En este sentido, lo que dice Foucault es que los grandes conflictos, digamos, en la historia de la modernidad, perdón, me adelante, y podríamos decir hasta el siglo XXI, son conflictos que se centran en el problema de cómo somos gobernados, cómo resistimos a ciertas formas de ser gobernados, cómo ser gobernados de otro modo. En un artículo que se llama Crítica e Ilustración, Foucault plantea justamente que, digamos, una de las cuestiones que se plantea la crítica, ¿no?, como esta tarea kantiana, ¿no?, de pensar por uno mismo, es definir, digamos, en qué situación estamos siendo gobernados, si estamos satisfechos con esa forma de ser gobernados y, en todo caso, qué alternativas podemos construir para ser gobernados de otro modo. Y en algún punto las revoluciones de la modernidad podríamos decir que son revoluciones por ser gobernados de otro modo, ¿no? No ser gobernados por una monarquía absoluta y ser gobernados, no sé, por un gobierno representativo. Entonces, el problema de la gubernamentalidad como, digamos, estructurador de la historia de Occidente, así lo plantea Foucault en Seguridad, Territorio y Población, ¿no?, es el problema de cómo fue posible que esa forma de poder que llamamos gobierno, ¿no?, que funciona como conducción de conducta, se expandiera y se impusiera sobre todas las demás. Incluso si ustedes recuerdan, en el texto El sujeto y el poder, Foucault dice que le interesa trabajar el poder no en la forma, ni en la forma bélica, le dice él, ni en la forma jurídica. La forma bélica, bueno, todavía no la vimos, la vamos a ver en uno de los puntos de esta unidad, ¿no? Es la que trabaja en defender la sociedad con el modelo de la guerra. La forma jurídica es la forma tradicional, ¿no?, la que piensa el poder en su capacidad de reprimir, de decir no, que eso también está en el sujeto y el poder. Dice, sino en esa forma singular a la que llamamos gobierno. Bueno, ¿cuál es esa forma singular a la que llamamos gobierno? La de la conducción de conductas, que es una forma que se va a, digamos, expandir, se va a imponer, ¿no?, sobre el resto de las formas de ejercicio del poder y se va a volver la forma dominante, ¿no? De hecho, justamente, como les decía antes, en el marco del orden liberal capitalista, liberal burgués, la idea, digamos, de un gobierno frugal o de una, digamos, racionalidad gubernamental adecuada a esta expectativa de gobernar lo menos posible, descansa en buena medida en esta proliferación, podríamos decir, de individuos autogobernados, ¿no?, de individuos en los cuales la conducción de conductas
los indujo a aplicarse a sí mismo esa forma de poder, ¿no? Que va del sí mismo al sí mismo para producir sobre su propia interioridad y sobre sus conductas, ¿no? Como manifestaciones de esa interioridad, unas regulaciones, digamos, que no requieren de la coacción estatal, sino que funcionan como autoconstricción, ¿no? En este marco, Foucault va a diferenciar, porque de hecho, yo siempre digo es que el concepto de gubernamentalidad, digamos, lo analiza como en círculos concéntricos, ¿no? Dice algo así como, bueno, por gubernamentalidad entiendo a esa forma de ejercicio del poder que tiene por blanco la población, que se nutre de un saber específico, que es el de la economía política, y que se, digamos, despliega a través de las tecnologías de seguridad, ¿no? Pero esa es la gubernamentalidad liberal, digamos. Eso nos obligaría a usar el concepto de gubernamentalidad nada más que para analizar ni siquiera la modernidad, sino una fase particular de la modernidad, que es la que se iniciaría a fines del siglo XVIII, bueno, siglo XIX, ¿no? Con estrategias biopolíticas asentadas en esta lógica economicista, ¿no? De análisis de las conductas individuales e interindividuales y asentadas en las tecnologías securitarias, como les decía antes, que son las que toman la realidad como punto de apoyo para el ejercicio del poder gubernamental. Sin embargo, después dice, bueno, y en segundo lugar, por gubernamentalidad entiendo esa fuerza que hizo que en Occidente, digamos, la forma de poder que llamamos gobierno se impusiera sobre todas las demás, ¿no? Y eso ya nos permite pensar la gubernamentalidad en una escala temporal mucho más amplia. Incluso después dice, bueno, y eso significaría ver cómo del estado de justicia del medioevo pasamos a las monarquías administrativas de los siglos XVII y XVIII y al estado gubernamentalizado de la modernidad, del capitalismo, del orden liberal burgués, ¿no es cierto? Entonces, en este marco, por un lado, digamos, tenemos una fuerza que se impone sobre las demás, que tiene que ver con el gobierno pensado como un mecanismo que le pone límites a las acciones de hombres y mujeres a través del control de la conducción de conductas, que implica desarrollar en los individuos un poder que va del sí mismo al sí mismo para que se impongan, digamos, autoconstricciones, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el mundo, digamos, capitalista y liberal burgués, esa línea que, digamos, trabajaría en la dimensión de la subjetividad, podríamos decir, se complementa con un elemento que tiene que ver con, como les decía antes, encontrar un indicador pretendidamente objetivo para establecer los límites al gobierno del Estado, digamos, o a las intervenciones gubernamentales encausadas por las instituciones estatales. ¿Y dónde se encuentra ese mecanismo supuestamente objetivo? En el mercado, ¿no? Que funciona como un mecanismo de veredicción, como dice Foucault, ¿no? Antes el mercado era un mecanismo de jurisdicción, es decir, de hacer justicia a través de la idea de precio justo. En el capitalismo, el mercado, y en la gubernamentalidad liberal, el mercado funciona como lugar de veredicción, porque, digamos, a través de la formación del precio verdadero, se puede dar cuenta del equilibrio de fuerzas al interior de una sociedad. Cuando el movimiento de precios oscila demasiado, quiere decir que hay un desequilibrio de fuerzas que se define básicamente por un exceso de intervención, ¿no? En este punto hay una cuestión interesante, ¿no?, que plantea Foucault, que es que el liberalismo, dice, no se recuesta sobre un juridicismo que le sea natural, sino que hay como una especie de, podríamos decir, matrimonio por conveniencia, ¿no?, entre liberalismo, derecho y democracia, por otra parte, que responde, dice Foucault, un criterio de economía gubernamental, ¿no? Un criterio que tiene que ver con intervenir lo menos posible. En ese sentido, digamos, el derecho ofrece un marco regulatorio que
permite pensar en intervenciones más frugales, podríamos decir, y sobre todo complementado con la democracia, ¿no? En la cual se supone que todos participamos a través de nuestros representantes en la ley a la que vamos a obedecer, entonces es como que se completa, digamos, el poliedro del gobierno, digamos, o de la gubernamentalidad liberal, porque efectivamente hay como un criterio, digamos, que estructura las distintas caras, que es el de la economía gubernamental. Intervenir lo menos posible a través, digamos, por un lado, de una ley elaborada por aquellos mismos que la tienen que obedecer, aunque sea a través de sus representantes, y un sistema jurídico que regula las conductas aplicando esa ley en cuya elaboración se supone que todos participamos. La cuestión entonces que surge, que me parecía interesante, sobre todo para conectar con el tema de la gobernanza, es si, digamos, uno puede pensar que el liberalismo tiene que ver con un reclamo por ser gobernados de otros modos, ¿no? Si efectivamente a lo largo de Occidente no ha cesado, a lo largo, perdón, de la historia de Occidente, sobre todo de las revoluciones, podríamos decir, de las revoluciones modernas, fines del 18 hasta la actualidad, no ha cesado de repetirse la pregunta por cómo somos gobernados, cómo podemos tratar de modificar el modo en que somos gobernados, cómo hacer para ser gobernados de otro modo o que el gobierno intervenga lo menos posible. Bueno, uno podría pensar que efectivamente el neoliberalismo es una estrategia que intenta responder a la inquietud por cómo ser gobernados de otro modo, ¿no? Que es además una respuesta que comparte el piso, digamos, el umbral en el que se fueron gestando las críticas a las formas, digamos, institucionalizadas de gobierno, subordinación, opresión, normalización, ¿no? Pero que a diferencia, digamos, de los planteos como los de Bord o Marcuse, ¿no? Que piensan que, bueno, la opresión del sistema tiene que ver con la dimensión no solo política, sino económica del sistema. El neoliberalismo intenta responder esa pregunta por si es posible ser gobernados de otro modo, digamos, reforzando la apuesta por esa dimensión de autorregulación que funciona con la lógica del mercado, ¿no? Que implica proponer alternativas hiperindividualistas, es decir, jugar, digamos, con un punto de apoyo para establecer límites a las acciones de hombres y mujeres, ¿no? Basándose o potenciando, digamos, la autorreferencialidad del individuo con respecto a sí mismo, las expectativas del individuo con respecto a sus propias posibilidades de modificar sus condiciones de existencia, ¿no? Y de la mano de esta lógica hiperindividualista, lo que algunos han llamado un neoprudencialismo. ¿Qué quiere decir neoprudencialismo? Una nueva versión que responsabiliza al individuo por los resultados de, digamos, de sus propias estrategias de vida, ¿no? De sus propios estilos de vida. Los resultados que va a obtener en relación a sus condiciones materiales y simbólicas de vida son imputados a su propia responsabilidad en el modo en que organiza su vida, ¿no? Y ahí efectivamente una lógica neoprudencialista, ¿no? Que va desde el tú puedes propio de las formas de autoayuda, ¿no? A las críticas, por ejemplo, a la dependencia paternalista que el estado de bienestar generó entre las clases más desfavorecidas, ¿no? Que las hace descansar o, bueno, o poner todas las expectativas de cambio en lo que el Estado puede dar y no, digamos, se gestionan por sí mismos otras estrategias, ¿no? de superación. Y con respecto al neoprudencialismo, una de las fórmulas, digamos, que aparecen con mucha claridad en experiencias de gobiernos neoliberales es la idea de igualdad en el punto de partida. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno? Es garantizar, bueno, que en el punto de partida
todos arranquen con el mismo hándicap. Después triunfará el que mejor utiliza esas condiciones con las que ha sido dotado, digamos, para avanzar en esta carrera. De hecho, la misma idea de que la vida es una carrera es muy neoliberal, ¿no? Y por otra parte, bueno, todo esto funciona con una subjetividad neoliberal que se apoya en estos requerimientos, ¿no?, de los que somos objetos para ser exitosos en el presente, ¿no?, ser competitivos, polivalentes, acostumbrarse a la incertidumbre, ¿no?, transformarse permanentemente de acuerdo con lo que demanda, ¿no?, el mercado laboral, por ejemplo, condiciones que se han transformado en valores sociales, ¿no? Es positivamente ponderado el hecho de ser capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes, ser competitivos, ¿no es cierto? Y en este sentido quería marcar una cuestión que, bueno, aparece en este texto de Díaz Marzá, que está en una compilación sobre Foucault, ¿no? Analiza distintas aproximaciones Foucaultianas al problema del derecho, el neoliberalismo, el liberalismo, etc., ¿no? Lo que dice Díaz Marzá se pone de manifiesto el lazo ideológico entre este tipo de crítica actual al hombre masa, al hombre universal, y más en general a cualquier universal metafísico, y las exigencias de nuestras sociedades neoliberales, donde las condiciones de naturalización del riesgo vital que impone su economía ilimitada han de producir modelos de subjetivación que son los de la diferencia, la iniciativa, la energía, la creación o el cambio permanente. Me interesaba retomar esta idea por dos cuestiones. Por un lado, porque si uno, digamos, toma cierto umbral en el que surgen las críticas antisistema, hay algunos elementos que parecerían acercarnos a esa crítica frankfurtiana, ¿no?, de la Escuela de Frankfurt, a la opresión del sistema que nos proponía desafiar al sistema, bueno, superando la alienación, distanciándonos de lo que nos impone la sociedad de consumo. Acá hay una crítica al sistema, pero el sistema es el que impone el Estado y, digamos, desafiamos al sistema de alguna manera fagocitándonos de manera más fluida con esta lógica de la competencia, de la sociedad de consumo, ¿no? Y esto lo planteo porque como dice Díaz Marzá, hoy en día las críticas antisistema en realidad provienen de una matriz neoliberal, digamos. Si en los 60 o los 70 las críticas antisistemas tenían este contenido, digamos, propio de la Escuela de Frankfurt, que nos proponía desafiar la alienación a la que nos sometía la sociedad de consumo, que obviamente implicaba también desafiar al sistema político que sostenía esa lógica de la sociedad de consumo. Hoy las críticas al sistema parecen estar mucho más encuadradas en este esquema neoliberal que pone el foco en un modelo político al que considera constrictivo, sino opresivo, constrictivo en el sentido en que pone límites a las posibilidades infinitas de expansión o de transformación que nos ofrecería el mundo económico, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en realidad, solo es antisistema en el plano político, pero no cuestiona el orden económico, ¿no es cierto? Pensaba, bueno, esto lo trabaja Díaz Marzá, lo trabaja en Dardú y Laval, que ustedes también tenían para leer, ¿no? Las críticas antisistemas que, por ejemplo, nos quieren convencer de que las regulaciones laborales propias del estado de bienestar son un obstáculo para la expansión del empleo. Hay un autor que además fue asesor de Sarkozy y es uno de los propietarios del grupo Prisa, ese conglomerado de medios entre los que está El País de España, de Madrid, que se llama Alain Mink,
Y Alain Mink tiene una cantidad de libros, tiene una producción enorme, ¿no? Y una de las cuestiones que plantea recurrentemente es que finalmente las regulaciones laborales solo benefician a los obreros más calificados y mejor posicionados en el sistema. Y son un obstáculo para trabajadores menos calificados o incluso desocupados, ¿no? Hay que sostener una legislación laboral que proteja, por ejemplo, no sé, a los empleados a través de los convenios colectivos de trabajo, solo beneficia a una porción muy reducida de los trabajadores, ¿no? Entonces, finalmente, todas estas regulaciones ancladas en un modelo de Estado dan el tono a ese sistema al que se considera opresivo, mientras que, digamos, si dejáramos fluir unas fuerzas del mercado que además se vehiculizan a través de las voluntades individuales, ¿no? Las fuerzas que esas voluntades individuales a través de acuerdos, negociaciones son capaces de desplegar, se ofrecería, digamos, se abriría un mundo de alternativas que ahora nos queda clausurado, ¿no? Y la otra cuestión que me parecía interesante plantear en relación a esto tiene que ver con un análisis que hace Serge Audier, que les mencionaba antes, que tiene un libro muy interesante, Neoliberalismos, en plural, la S entre paréntesis, en el cual, ¿qué dice? Que hay una vertiente neoliberal que se gesta con los jóvenes, digamos, entre los jóvenes defraudados por el movimiento del 68. Esa energía utópica, si ustedes quieren, como le llamaría a Habermas, ¿no? Que desplegaron los jóvenes del 68, se vio frustrada porque finalmente no se transformó, no se derribó el sistema, no se generaron nuevas formas de organización colectiva, y ese discurso, ¿no? Por ejemplo, del empresario de sí, digamos, del trabajador que no se sometía a ninguna relación patronal y que buscaba por su propia cuenta un modo de sobrevivir, aparecía como una posibilidad emancipatoria frente a la alienación del trabajo fabril, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener en cuenta, digamos, de dónde provienen las matrices de la crítica al sistema, ¿no? Y en qué punto hay algunos elementos que se rozan, que tienen cercanía, y en qué otro punto se distancia, porque en realidad la crítica antisistema del neoliberalismo, en todo caso, hay que pensarla engarzada en esta mirada desencantada de los jóvenes del 68 que vieron fracasar un movimiento que se suponía que iba a derribar las estructuras, iba a transformar al mundo, y que creyeron encontrar en la posibilidad de pensar digamos, formas autónomas de trabajo, como si fuera, digamos, una vía de superación de la alienación, una estrategia emancipatoria, y que, bueno, fue sedimentando en un apoyo más o menos sutil o más o menos abierto a un esquema crítico para el cual la única fuente de opresión es el sistema político, pero no el sistema económico. Bueno, introduzco esta cuestión de la gobernanza, ya es tarde, no vamos a poder avanzar, lo dejo para que lo trabaje Fernando, pero bueno, la gobernanza en algún punto también podríamos pensarla como una estrategia que intenta dar respuesta a este problema de ser gobernados de otro modo, ¿no? Esta forma, digamos, horizontal, que desafía los modelos jerárquicos, ¿no? Que implica articular redes mixtas público-privadas para generar mecanismos en los cuales, digamos, el ciudadano común esté más cerca del proceso de toma de decisiones, también, digamos, puede pensarse como una respuesta al problema de cómo ser gobernados de otro modo. Y bueno, lo que queda para discutir en la próxima clase, en todo caso, es si esta estrategia de la gobernanza comparte un piso con las críticas neoliberales al sistema o puede ser una alternativa superadora. Bueno, acá llegamos. No sé si tienen alguna duda, pregunta, alguna cuestión que quieran plantear.